Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarles. Hoy día nos convoca algo que para mi gusto es, sin lugar a dudas, de vital importancia, que un creyente promedio tenga que conocer. Vamos a hablar de la reforma religiosa del siglo XVI, pero fundamentalmente vamos a centrar nuestra atención en el gran personaje, Martín Lutero. Es muy poco lo que se sabe de él y hoy día vamos a desentrañar algunos aspectos que tienen que ver con la vida de este monje agustino, un hombre de su tiempo que supo consolidar ese grito de auxilio de una Europa hundida en el abuso y la tiranía del papado y de una iglesia que ciertamente había perdido todo horizonte y toda consecuencia con lo que eran los grandes mandatos del Evangelio. Martín Lutero es un hombre que tiene que entenderse a la luz de su contexto histórico. No deja de ser un personaje que aún yo creo que la historiografía no ha logrado desentrañar completamente y cada cierto tiempo nos estamos encontrando con otros aspectos muy llamativos de su personalidad. Sobre eso vamos a conversar hoy día. La reforma religiosa del siglo XVI y ciertamente vamos a centrarnos en Martín Lutero. Es importante señalar que lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio estrictamente histórico, además una mirada muy sumaria, muy de pasada. Esto es como el incentivo para que usted le dé por estudiar, evidentemente, y tome un texto de historia de la Iglesia o de los muchos tratados y ensayos que se han escrito y que profusamente hoy día están en internet y que ciertamente usted puede echarle una mirada y de esta forma también hacerse una idea acerca de la importancia de este hombre, Martín Lutero. Lo primero que me gustaría comentar es que entendemos por reforma religiosa, que es una reforma religiosa. Sabemos que durante 300 o 400 años la Iglesia Católica había gobernado sin contrapeso alguno. Todo intento de reforma había sido ahogado, y vamos a hablar en términos quizás ilustrativos o metafóricos, había sido ahogado en sangre. Todos aquellos que intentaban enfrentarse a este colosal y tan grande estructura religiosa como era la Iglesia Católica en su tiempo, sin lugar a duda que terminaba en el cadalso, torturado y ciertamente posteriormente ejecutado de la forma más brutal de que se tenga memoria. ¿Qué entendemos entonces por reforma religiosa? Vamos entonces a dar una definición que ciertamente no va a agotar el tema bajo ningún punto de vista, pero que nos va a permitir hacer una contribución, encender una pequeña lucecilla respecto de esta definición. Se denomina reforma religiosa al movimiento que se origina tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica y que tenía como objetivo renovar y depurar la Iglesia de algunas de sus prácticas y de ser un referente crítico de la conducta de los papas y de la conducta también del clero, que en eso entonces también estaba sumado a esta suerte de descomposición moral en que estaba sumida la Iglesia Católica. Hay algo importante que yo menciono acá y que hay que poner atención. Cuando hablamos de la reforma estamos hablando de un movimiento que se genera dentro de la Iglesia, pero que también surge espontáneamente fuera de la Iglesia. Hablo de las universidades. Vamos a ver un ratito más adelante un gran reformador inglés, John Wycliffe. Él era, me parece que docente de la Universidad de Oxford, era un hombre intelectualmente muy preparado, y nos encontramos también con otro referente importante en tiempos de la Reforma, que es Erasmo de Rotterdam, que también le vamos a dar una pequeñísima mirada en este estudio que estamos haciendo. Entonces, por eso es que es importante entender que la reforma religiosa en tanto movimiento se genera dentro del mundo católico, pero también en las aulas universitarias, y eso es algo que nosotros no podemos desconocer y que es importante. Algunos aspectos introductorios necesarios que podamos también nosotros reconocer. Desde fines de la Edad Media, parte del clero manifestaba una gran preocupación por la Iglesia. Mientras mayor era la influencia que la Iglesia se generaba, tanto en la política como también en el creciente poder económico que estaba, reuniendo, más parecía alejarse de las funciones
pastoral, si evidente también de las enseñanzas de Cristo, respecto de dos temas que son importantes en el Evangelio: humildad y pobreza. Los papas y el clero en ese periodo de la historia ciertamente no ponía mucha atención respecto de estos dos elementos que son componentes esenciales del predicamento cristiano. Estamos hablando entonces de este proceso de descomposición que se hace muy evidente o más ostensible en los siglos XV y XVI. Y, como señalamos hace un momento, los laicos también se involucran y se suman a las críticas en contra del papado y en contra también de la Iglesia, que había tomado ese lamentable rumbo. El papado se había tornado una institución corrupta y ansiosa de poder. Muchos papas ejercían un poder tiránico sobre la Iglesia y eran más que servidores de Cristo, eran verdaderos reyes, y muchas veces esta suerte de impronta real que ellos tenían los hacía comportarse de forma tiránica y despótica. Por lo tanto, en razón de esto, era urgente realizar una reforma desde los cimientos mismos de la institución católica y recuperar también de esta manera el testimonio de la Iglesia menoscabado ante la inmoralidad y la corrupción de este papado. Señalamos hace un momento atrás a un personaje importante en Inglaterra, John Wycliffe, y es necesario, cuando nosotros miramos la reforma religiosa del siglo XVI, hacerle justicia también a grandes hombres que se encargaron de encender o dar los primeros chispazos de esta revolución espiritual que se desencadenó en el siglo XVI y cuyo cabecilla, cuyo líder, fue nuestro amado hermano Martín Lutero. Y en este periodo anterior a la Reforma, los historiadores han llamado los prerreformadores, porque precisamente estos hombres dotados de una gran valentía inigualable, y como señalamos también muchos de ellos, no solo fueron perseguidos, sino ejecutados de la manera más terrible que podamos imaginar. En realidad, que sean quemados vivos es lo menor o es lo menos que pudo haberles pasado, porque fueron sometidos a vejámenes terribles. Y tenemos al gran Juan Hus en Checoslovaquia, ¿cierto? Este gran reformador bohemio, un hombre de gran carácter, un hombre intelectualmente muy preparado, que tomó los votos, religiosos, pero desde el púlpito de la Iglesia. Estamos hablando 100 años antes de Martín Lutero aproximadamente, o 90 años por lo menos. Y este hombre, evidentemente, que bajo las promesas de Segismundo, el emperador de ese entonces, fue conminado a ir al Concilio de Constanza, 1415, estamos hablando aproximadamente, y él fue a dar cuenta de lo que estaba, o de lo que quería decir, o lo que estaba sosteniendo desde los púlpitos de las iglesias allá de donde él provenía. Bueno, la actitud tramposa de este emperador es que finalmente lo entrega a la curia romana, y este Juan Hus es quemado vivo el año 1415, si no me equivoco, 98 años antes del gran Martín Lutero. Y esto es importante, este antecedente, por eso que este fue un precedente histórico importante, por eso que cuando Martín Lutero fue citado a la dieta de Worms, muchos le trajeron a la memoria lo que le había pasado a Juan Hus o John Hus, ¿cierto?, el ganso de Bohemia en el Concilio de Constanza. Por eso que había mucho temor. Bueno, fue ahí donde precisamente Martín Lutero señaló: voy a ir a Worms, aunque hayan tantos demonios como tejados sobre las casas. Un hombre con determinación. No podía ser otro que nuestro querido amigo hermano Martín Lutero. También tenemos el caso de Italia, Jerónimo Savonarola, o Girolamo Savonarola, un hombre también de mucho ímpetu. Quizás la descripción histórica de este hombre era más pasión que intelecto. Estoy siendo quizás muy avesado en sostener esto, y evidentemente aunque puedo estar equivocado, pero era un hombre que tenía una tremenda pasión, un gran celo por un evangelio más prístino, un evangelio más apegado a la Escritura, y también fue uno de los que denunció la corrupción papal y la corrupción del clero en su tiempo. Se intentó que este hombre volviera al redil de la Iglesia Católica ofreciéndole el capelo cardenalicio, y aquí viene una frase hermosa de Girolamo o Jerónimo Savonarola cuando dice: el único capelo que he de vestir
es aquel que voy a teñir con la sangre del martirio. El capelo cardenalicio es de color rojo. Pues bien, pagó con su vida también la consecuencia de enfrentar a la curia romana. Y finalmente tenemos a John Wycliffe. Estos son los más importantes, ¿eh? John Wycliffe, que también, un hombre que alzó la voz en su tiempo, tradujo la Biblia, ¿cierto?, al inglés. Era un profesor universitario, un hombre de grandes habilidades intelectuales, sin lugar a dudas, y finalmente también fue condenado por la Iglesia Católica. Y aquí hay un caso muy potente, o en realidad muy lamentable de mencionar, porque Wycliffe muere antes que la Iglesia Católica lo castigue. Y cuando entonces los anatemas son lanzados sobre él, una vez muerto y sepultado, su cuerpo es desenterrado y sus restos fueron quemados por la hazaña y la malicia con que la Iglesia Católica lo había perseguido. Estos hombres, hermanos, fueron los primeros en alzar su voz en contra de los abusos de Roma y contra las falsas enseñanzas que se promovían en el mundo católico, compuesto, digo, la gente que iba a las iglesias, mayormente gente analfabetas y gente ignorante. Vimos entonces a los prerreformadores. Importante que usted también le dé una miradita a cada uno de ellos. Recuerden que esto es un intento más bien sumario de poder contarles a ustedes algunos aspectos sobre la reforma religiosa del siglo XVI. La corrupción del clero y la forma en que había descendido a este nivel de indecencia y moralidad había hecho que algunos de ellos dentro de las filas de la Iglesia Católica y también fuera de ella, es decir, en las universidades, comenzaran algunos a cuestionar a los papas y al clero. Otro elemento también importante que hemos de mencionar, y yo creo que también tiene una vital importancia, es el humanismo como un movimiento de carácter cultural que, si bien es cierto, tenía centrada su mirada en el hombre, era más bien una mirada muy antropocéntrica, pero que nosotros no debemos de menospreciar, en tanto que el humanismo es lo que permite la apertura, digamos, del conocimiento, ya sea el mundo clásico, y la exaltación del ser humano. Es decir, si durante la Edad Media, o esos 1000 años de la Edad Media, el hombre miraba hacia el cielo, con el humanismo esta mirada se centra en el hombre mismo. Esto surge en Italia, fundamentalmente en Florencia. La cultura florentina es la que, influencia al resto del mundo. Si uno mira la historia, se va a encontrar que en Florencia y en Toscana habitaban los grandes artistas, muchas veces bajo el alero de la iglesia. Y el caso más concreto que tenemos es precisamente León X. León X era el papa que gobernaba la iglesia cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis. El humanismo se difundió en Italia, se traspasó a los Países Bajos y tuvo su mayor exponente. Aquí hablamos de un gran hombre. El humanista más notable, más brillante de la época fue, sin lugar a duda, Erasmo de Rotterdam, quien escribe el elogio de la locura, que es una crítica velada, quizás, a las prácticas del catolicismo romano. Me atrevería a decir que Erasmo de Rotterdam era un simpatizante de la Reforma, pero Lutero dijo que en un momento que Erasmo de Rotterdam había sido como Moisés, miró la tierra prometida pero no entró. Quizás le faltó un poco de ánimo a este hombre para haberse comprometido un poco más con la Reforma. Hablamos de un hombre que era un católico muy consecuente, sin lugar a duda. ¿Quién es el gran personaje de esto? Ya lo habíamos mencionado, nuestro querido Martín Lutero, un hombre de origen alemán que había nacido en Eisleben, si es que lo estoy pronunciando bien, en el año 1483. Su padre era un hombre de origen campesino que había devenido en minero, y que logró juntar alguna fortuna con la cual le pudo procurar algunas comodidades a su familia. Desde pequeño Lutero sufrió los maltratos de una familia en extremo austera. Su padre era un padre maltratador. Ahora, lo estamos juzgando con los cánones de la relación padre-hijo que tenemos hoy día. Quizás en ese entonces era muy natural en que los niños fueran disciplinados de una manera que hoy día podría parecer escandalosa.
Martín Lutero al asistir a la escuela, la experiencia fue tan violenta como en el hogar, fue muy distinta, sufrió duras golpizas de parte de sus profesores, y esto acarreó una lucha permanente, y algunos historiadores describen a Martín Lutero como un hombre que estaba permanentemente en un estado de depresión, en un estado de angustia, en un estado de quebranto, lleno de culpas. Su padre en alguna oportunidad, dicen también los historiadores, que de tanto golpearlo le reventaba la nariz y estallaba en sangre. En fin, fue una niñez un tanto traumática. El padre de Martín Lutero había hecho ingentes esfuerzos para que este fuera abogado. De hecho, lo matriculó en una de las escuelas más caras en Sleben, pero Martín Lutero finalmente decide dejar los estudios de leyes y en el año 1505, más o menos poco antes de cumplir los 22 años de edad, ingresó al monasterio agustino de Erfurt. Eso fue un hecho que contravino la voluntad de su padre, porque su padre evidentemente quería que se convirtiera en un abogado y no un religioso, y más encima un religioso mendicante, es decir, de estos monjes que salían a pedir limosna. Los esfuerzos que había hecho el padre, la verdad que habían sido inútiles, porque Martín Lutero deja la carrera de leyes e ingresa al monasterio de Erfurt, al monasterio agustino. Pero hay un hecho que la mayoría también de los historiadores consigna como un hecho probado, es decir, en una de las visitas que hace Martín Lutero desde la universidad a su pueblo de nacimiento, lo sorprende una gran tormenta, y en este sentido quiero ponerlo a usted en contexto. ¿Qué significaría una tormenta en medio del bosque oscuro? El viento golpeando, ¿cierto? La lluvia cayendo profusamente, el cielo encendido en relámpagos, el ruido de los truenos fue francamente traumático, y en este carácter un poco depresivo y angustioso, Martín Lutero, dicen los historiadores, que cae de rodillas y le promete a Santa Ana, y Santa Ana, si no me equivoco, era la patrona de los mineros, y él le hace la promesa que si lo salva de esa situación, él se iba a hacer monje. Ya no quería ser abogado, y por tanto la vocación monástica se sobrepuso a los deseos y a los proyectos que su padre tenía respecto de él, es decir, que se convirtiera en un abogado. El padre, como señalamos hace un momento atrás, airado al recibir la noticia del ingreso de Martín Lutero al monasterio, tardó mucho tiempo en perdonarlo. Voy a comentar algo respecto de Lutero, no intento pasar por el sedazo de la psicología. Martín Lutero no es mi intención, no soy psicólogo, pero podríamos describir a Martín Lutero como un hombre profundamente atormentado. Las angustias por las que atravesaba lo llevaron a una vía de permanente penitencia. Ponga atención usted, se laceraba la espalda permanentemente con un látigo, se golpeaba, se tendía de madrugada sobre una losa fría de mármol, ¿verdad?, para maltratarse, y acudía permanentemente al confesionario, pues sus culpas le quitaban la paz. Martín Lutero era un hombre que no tenía paz, vivía en un estado de angustia permanente. Y de paso les digo, Lutero concebía a Dios como un padre tiránico que no sentía mucho aprecio por él. Esa es la idea que tenía, y es probable que tenga que ver un poco con el tema de la relación que él haya tenido con su padre, una relación de violencia al interior de su hogar. Martín Lutero estaba permanentemente confesando sus pecados y se esforzaba en hacer penitencias mucho más allá de lo que el monasterio le exigía. Por lo tanto, hermanos, para entender lo que Lutero hizo, es necesario entender los conflictos internos que lo agobiaban a él como hombre, como sujeto. El peso que sentía producto de su pecado le robaban la paz. En una oportunidad, Martín Lutero señaló: si fuera por frailerías, yo hubiese salido volando o disparado de la tierra al cielo. Es decir, un hombre que llevaba una relación religiosa muy consecuente, y como decía hace un momento atrás, mucho más de lo que se le exigía como monje. Y podemos concluir respecto a esto que no era devoción lo que Martín Lutero albergaba en el corazón respecto de Dios, era más bien temor. Temor que él experimentó frente a un padre castigador, y algunos historiadores también señalan esta relación
de un Martín Lutero que sentía terror y se sentía despreciado por Dios, porque el peso de la culpa y de su pecado. Cuando le tocó oficiar la primera misa, dice él que fue una experiencia sobrecogedora, él lo dice en las charlas de sobremesa, pues el terror de estar frente a Dios, dice que lo paralizó, de pensar que él estaba ofreciendo nada menos que a Jesucristo. Ustedes conocen el concepto de la transustanciación, es decir, la idea de que el cura, el sacerdote, cuando presenta estos elementos del pan y el vino, se transforman literalmente en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, lo que Martín Lutero estaba haciendo era tomar en sus manos la sangre y el cuerpo de Cristo. Es decir, el peso terrorífico de estar frente a Dios lo paralizó. Y si usted alguna vez tiene la oportunidad de ver alguna de las películas, sus manos temblaban, ¿cierto? Su frente sudaba. Y este hombre, sin lugar a dudas, se sentía tremendamente agobiado de estar frente a Dios como un padre que estaba dispuesto a castigarlo. ¿Qué es entonces lo que ocurre? Vamos al hecho en cuestión ahora. En el tenso ambiente que se había generado en el siglo XVI, con las críticas a la Iglesia, el Papa León X se propuso terminar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Para conseguir fondos, entonces dispuso la venta de indulgencias. No había dinero, el Papa estaba comprometido económicamente con algunos príncipes y ofreció entonces vender estas indulgencias que, según la Iglesia Católica, que mediante un aporte de dinero, y esto es una definición muy simple, mediante un aporte de dinero se podía obtener un beneficio de la Iglesia respecto de alguien o de uno mismo, para sacarlo del purgatorio, tenerlo menos tiempo en el purgatorio. Eso según la teología católica romana, que no es el sentido de dilucidar o desentrañar ahora. Decía el cura Testel: al momento mismo que la moneda suene al final del cofre, el alma de vuestros deudos saltarán del purgatorio al cielo. Era sin lugar a dudas una mentira diabólica. Alemania fue el país escogido para llevar a cabo este negocio, este infame negocio de las indulgencias. Estamos hablando de una Alemania empobrecida, con altos índices de analfabetismo, una Alemania que estaba sumida frente al abuso de que era objeto permanentemente por la Iglesia Católica Romana. Si usted lee el contexto histórico de cómo se encontraba Alemania y sus principados, era un pueblo muy pobre, que fue abusado permanentemente por la Iglesia. Las indulgencias prometían perdón, prometían la remisión total de los pecados y la certeza absoluta de pasar menos tiempo en el purgatorio. Por todos los principados alemanes se anunciaba esta dispensa de la Iglesia, se llegaba a las ciudades y aldeas y mediante, hermanos, un carnavalesco show se llevaba a cabo este negocio inmoral. Yo quiero que usted pueda imaginarse el cuadro, llegando el cura Testel, ¿cierto?, sonando los tambores, las trompetas, desplegando pendones y comenzar a ofrecer este negocio. Venga entonces a recibir este perdonazo de acuerdo a la suma de dinero que usted podía aportar. Nos dice el historiador Justo González en su Historia de la Reforma, dice, y cito: quien se encargó de la venta de indulgencias en Alemania Central fue el dominico Juan Testel, o Tetzel concretamente, hombre sin escrúpulos que a fin de promover su mercancía hacía aseveraciones escandalosas. Ponga atención usted, sigo leyendo. Así, por ejemplo, Testel y sus subalternos pretendían que la indulgencia que vendía dejaba al pecador más limpio que al salir del bautismo. Este era el eslogan, es como la suerte del comercial. Venga usted a comprar la indulgencia porque al momento en que usted la adquiere va a quedar más limpio que al salir del bautismo. Es más, otra promesa nos cita acá Justo González. Dice que va a quedar más limpio que Adán antes de caer. Y va más lejos aún. Escandalízase conmigo. Dice, y quedará más limpio, dice, y la cruz del vendedor de indulgencia tiene tanto poder como la cruz de Cristo, y que en el caso de quien compra una indulgencia para un pariente difunto, y aquí
viene esta famosa frase del cura Testel: tan pronto como la moneda suena en el cofre, en el fondo del cofre, el alma sale volando del purgatorio. Y cierro la cita de Justo González. Yo quiero que usted se haga la idea de cómo esta gente recibe esta tremenda buena noticia y viene en masas a recibir esta suerte de perdonazo. ¿Dónde estaba Martín Lutero en medio de todo esto? Bueno, Lutero había dejado el convento agustino para enseñar en la Universidad de Wittenberg, y esto fue un consejo que le dio quien pastoreaba al interior del monasterio a Martín Lutero. Le dijo: ya, déjate de estar haciendo esta suerte de tonteras, de estar levantándote de madrugada, ¿cierto?, de tenderte sobre esa losa de mármol fría, de golpearte la espalda, en fin, de hacer todas esas penitencias. Anda entonces a despejarte un poco. Y lo llevó a la Universidad de Wittenberg para que enseñara filosofía y teología. Recordemos que Martín Lutero era doctor en teología. Y ahí comienza un peregrinar espiritual muy profundo en la vida de Lutero. Yo creo que en este periodo comenzó a estudiar los Salmos y principalmente el libro de Romanos, donde había encontrado este famoso texto: el justo por la fe vivirá, que cita Pablo en Romanos, y que es un texto que originalmente pertenece al libro de Habacuc. Esto trajo tremendas certezas al corazón de este hombre, certezas que él anhelaba, una paz que él anhelaba. Y vuelvo a citar a Justo González en el mismo texto, Historia de la Reforma, dice de la siguiente manera, y abro comillas: esa respuesta no vino fácilmente. No fue sencillamente que un buen día Lutero abriera la Biblia en el primer capítulo de Romanos y descubriera allí que el justo por la fe vivirá. Según él mismo cuenta, dice Justo González, el gran descubrimiento fue precedido por una larga lucha y una amarga angustia, pues Romanos 1:17 empieza diciendo que el Evangelio de la justicia de Dios se revela, según el texto. El Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Cierro la cita de Justo González. Entonces es importante esto, que él finalmente encuentra paz no en una experiencia místico-espiritual, no en una suerte de voz que habló en lo entrañable de su corazón, aunque eso pudo haber pasado sin lugar a dudas, sino que es un hombre que se encuentra con la palabra, lo que auxilia el corazón angustioso, el corazón depresivo, quebrantado, lleno de temores de este hombre, es la certeza que la Escritura le ofrece, la Biblia. Entonces, esto es una experiencia muy, muy notable, y esto lo digo por esta suerte de mercaderes de la fe que existen hoy día, que no promueven el estudio de la Biblia, sino más bien esta suerte de intuición espiritual que lleva a muchos cristianos verdaderos y honestos a tener experiencias siempre de ese carácter, renunciando a las verdades de la palabra. Lutero se opone evidentemente a las indulgencias, comienza a atacarlas permanentemente en las reuniones de la iglesia. Él era un monje católico. Bueno, y entre otras cosas, Lutero sostenía que todo cristiano era un pecador y lo único que podía hacer era tener fe para obtener la salvación, y que tenía que confiar en la misericordia de Dios. La fe se alcanzaba por la oración, señalaba él, en el conocimiento profundo de la Escritura, en la cual cada uno podía interpretar. Y esto es un punto muy importante, porque la Iglesia Católica magisterialmente es la única autorizada para interpretar la Biblia. Por lo tanto, su propuesta negaba la participación de la Iglesia en la salvación de las almas y negaba la eficacia de los sacramentos como vías de distribución de esta gracia divina. El cristiano, señalaba Lutero, no necesitaba intermediarios ante Dios. Todo, ¿cierto?, cristiano era un fiel sacerdote. Esto es importante que lo entendamos. Recuerde que usted que la Iglesia Católica hasta el día de hoy le asigna un papel preponderante al sacerdote y hace una distinción entre los cleros y el lego, es decir, la gente que participa de la Iglesia no teniendo un llamado al ministerio. Lutero evidentemente que se opuso con tenacidad a la venta de indulgencias, denunció que era un negocio indecente, que engañaba a la gente sencilla, y en muchos de sus sermones comenzó a atacar estos certificados firmados por León X. Le dio muy duro Martín Lutero. Y en uno de sus escritos, que permítame por favor compartir con usted, de su trabajo, de su obra Manifiesto de la Nobleza Cristiana de la Nación Alemana, Martín Lutero señalaba lo siguiente, y abro entonces comillas, dice: es solo la fe,
sin ayuda de ninguna de las obras, lo que confiere la justicia, la libertad, la felicidad. Si crees, te salvarás. Si no crees, no te salvarás. Debes abandonarte con una fe sólida y tener completa confianza, que entonces, a causa de la fe, todos los pecados te serán perdonados. Cierro la cita. No hay obras, sino lo que articula el favor de Dios es la fe. Aquí podemos hacer algunas distinciones teológicas, pero en realidad, como esto es una descripción más histórica, no me voy a detener en esto. Pero permítame señalar que la fe es la bisagra que nos conecta con Dios, ¿verdad? Pero lo que nos salva no es la fe, lo que nos salva es la gracia de un Dios misericordioso, no son las obras. Por eso, el concepto de la justificación por la fe es importantísimo que los creyentes lo entiendan. Si un cristiano no entiende el concepto de la justificación por la fe, para mi gusto, con el mayor de los respetos, está en tinieblas. No ha entendido uno de los principios más vitales del Nuevo Testamento. Entonces, volvemos a Martín Lutero. Se desata el movimiento y en virtud de todos los hechos expuestos, Martín Lutero decide hacer una propuesta pública de rechazo a las indulgencias. Por esto, dice la historia, que el 31 de octubre de 1517 clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg la llamada 95 Tesis. En ella, Martín Lutero expresa las razones por las cuales no deben venderse indulgencias, pues la gracia de Dios es gratuita y está a disposición de todo corazón arrepentido. Cito la tesis 21, dice: en consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. No olvidemos que la fe se había mercantilizado al extremo mediante la venta tarifada de indulgencias que permitía a los vivos y a los muertos acortar el tiempo de permanencia en el purgatorio y de ganarse el cielo. Lutero, lo dije al principio, Lutero no tenía intención alguna de formar una nueva religión o salir de la fila del catolicismo. Las 95 tesis, hermanos, tenían el propósito de corregir o al menos denunciar una práctica que, además de ser abusiva, era contraria a lo que la Biblia señala al respecto. Cito la tesis 24. Por esta razón, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las penas. Quiero citar 5 tesis, por favor, compartirla con ustedes. La tesis 36 dice: cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de la pena y la culpa, aún sin carta de indulgencia. ¿Se fija? Lutero estaba atacando el centro de este negocio. Tesis 43. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorra al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencia. Es decir, la propensión a ayuda social era tan importante, o más importante aún, que comprar una indulgencia. Tesis 45. Debe enseñarse a los cristianos que el que vea a un indigente y sin prestarle atención da su dinero para comprar indulgencia, lo que obtiene en verdad no son las indulgencias papales, sino la indignación de Dios. Esa fue la tesis 45. La tesis 50 señala lo siguiente: debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencia, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Cito la última entonces, la tesis 51. Debe enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto, como es su deber, a dar de su peculio a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de las indulgencias sonsacaron el dinero, aun cuando para ello tuviera que vender la Basílica de San Pedro si fuera necesario. Martín Lutero enfrentó con valentía. Por esta razón se le conminó en un momento, el año 1521, a comparecer en la Dieta de Worms. Y aquí viene lo que mencionaba hace un momento atrás, el hecho de que: Martín, ten cuidado, acuérdate de lo que pasó con Juan Hus 98 años atrás. Hay una pequeña historia que no estoy en condiciones de afirmar si es verdad o no, pero que se cuenta entre los historiadores, que cuando estaba siendo quemado vivo
Juan Jos. La palabra Jos me parece que quiere decir ganso, ¿ah? Por eso que a Juan Jos le decían el ganso de Bohemia. Y cuando estaban quemándolo, él dice que profiere la siguiente frase. Cito lo que supuestamente dijo ahí a medio morir nuestro hermano Juan Jos. Dijo: ahora están matando un ganso, pero de aquí a 100 años se levantará un cisne que terminará la pega, el trabajo, la pega decimos en Chile, el trabajo que estaba ejerciendo, que estaba llevando a cabo y que no pudo terminar ciertamente Juan Jos. Bueno, transcurrieron 98 años, en 1517. Martín Lutero clavó las 95 tesis. Y él decide comparecer a la Dieta de Worms. Yo quiero que se haga usted una idea lo que es estar frente a Carlos V, el emperador de los vastísimos territorios que tenía España, y además era emperador de Alemania, un hombre poderosísimo. Ahí estaban también los representantes del Papa. Martín Lutero fue conminado a pedir disculpas y a retractarse de todo lo que estaba sosteniendo. Martín Lutero finalmente no hace esto y más bien se rebela contra este requerimiento que estaba haciendo la Iglesia Católica a través de los representantes que el Papa tenía ahí. Estaba Alejandro, me imagino que el cardenal Cayetano, con el que anteriormente tuvo que enfrentarse. Martín Lutero entonces pide un día para pensar o para meditar lo que iba a hacer, ¿cierto? Cuando fue conminado a retractarse y pedir perdón por todo lo que estaba señalando en sus escritos. En el segundo día de la comparecencia en la Dieta de Worms, Martín Lutero se le formula la primera pregunta. Todo lo que está aquí lo ha escrito usted. Martín Lutero dice así. Entonces le preguntan si se retracta de lo que él había escrito y sostenido, y Martín Lutero da estas hermosas frases que han quedado escritas ante la historia y se han hecho unas palabras indelebles y que debemos tener en memoria nosotros también. Dice: no es conveniente obrar en contra de la conciencia, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y de esa forma, Martín Lutero sitúa la Escritura en el lugar que le corresponde frente a los concilios, los dogmas y la tradición de la Iglesia Católica, que finalmente habían menoscabado la Escritura y le habían quitado el lugar que la Biblia siempre hubo de tener. Martín Lutero es un hombre de su tiempo, un hombre valiente, un hombre tosco, un hombre hijo de campesinos, que finalmente Dios le encomendó esta grandísima misión, hermanos, de producir este quiebre que finalmente sustrajo de la obediencia a Roma, yo iría por lo menos a la mitad de Europa, si es que no me quedo corto con la aseveración, pero que finalmente abrió la puerta para que nosotros hoy día tengamos esta hermosa identidad histórica. Somos evangélicos, somos protestantes y somos cristianos. No olvidemos nunca la gran obra realizada por Martín Lutero, no solo él, sino de muchos aquellos que han dado su vida por el testimonio del Evangelio. Adelante, hermanos, sigamos el ejemplo de estos grandes hombres y fundamentalmente mirando siempre la cruz donde hemos hallado la justicia de Cristo. El Señor les bendiga y les guarde. Muchas gracias si llegó a esta parte del audio. Le agradezco y le abrazo en la distancia. Dios les bendiga.